Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gálatas capítulo 1 en su Biblia, por favor. Bienvenidos a los hermanos que están conectados también con nosotros. Gálatas capítulo 1. Empezamos hoy un estudio de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 1, por favor. Gálatas capítulo 1, verso 1, la Biblia dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo va a traer un asunto urgente que debe ser tratado con los hermanos de estas iglesias. Este asunto urgente del que trata la carta nos muestra a nosotros información que el apóstol estaba dirigiendo a las iglesias que se encontraban en Galacia. Por eso se llama Gálatas. El nombre Galacia proviene de algunas tribus galas que habían invadido Macedonia y Grecia allá en el año 278. Penetraron en Asia Menor. Aquí, toda la zona verde es Galacia, en la parte de acá es Turquía actualmente. En toda esta zona llamada Galacia, estas tribus galas se ubican en la parte central y en la parte norte. Se ubican en ese sitio y se apropian de ese lugar, lo conquistan. El rey de turno, el rey de Bitinia llamado Nicodemo, por el servicio que ellos prestan, por haber conquistado esa región, él les otorga la autoridad de que ellos se ubiquen en ese lugar. Cuando se refería en ese tiempo a Galacia, todos sabían que se trataba del sitio donde estaban ubicados los galos, ¿sí? Porque así empezó. Pero en el año 25 antes de Cristo, toda la región de Galacia y mucho más que eso, se convierte en propiedad, en control más bien, de Roma. Roma toma la decisión de reestructurar toda esa zona. Y en ese momento que él estructura la zona, se crea la dificultad de saber si cuando se utilice el nombre Galacia, se está refiriendo a la parte norte y la parte central donde los galos se habían ubicado, o se está refiriendo a la parte sur, y aquí usted puede ver las ciudades de Derbe y las primeras iglesias que el apóstol Pablo establece. Entonces se crea la dificultad de saber si cuando se usa el término Galacia se está refiriendo a la parte norte, a la parte norte y central, o se está refiriendo a la parte sur donde se habían establecido las iglesias del apóstol Pablo en su primer viaje misionero.
Hay muchísimo material para leer y la disputa hasta este momento no se ha resuelto. La controversia no se sabe exactamente a qué zona de Galacia se refiere. Lo que sí se sabe es que cuando Pablo sale de Antioquía en su primer viaje misionero, va a pasar por las regiones de Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, y va a establecer en esos sitios iglesias. Así es que la referencia a las iglesias de Galacia tiene que ver con estas iglesias que fueron establecidas y fundadas por el apóstol Pablo en el primer viaje misionero. El apóstol Pablo escribe Gálatas porque hay un asunto de suma importancia. El verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Un creyente, porque estos eran creyentes verdaderos pueden alejarse de la gracia de Dios. Eso no significa una pérdida de salvación. Y lo sabemos porque al leer la carta a los Gálatas, sabemos que uno de los argumentos que el apóstol va a utilizar para mostrarles lo absurdo de haberse alejado de la gracia de Dios es que él les va a recordar cuál es su posición en Cristo. Les va a llamar muchas veces hermanos, les va a llamar hijos de Dios, les va a llamar hijos de la promesa, pensando en la promesa a Abraham. Así es que ellos no han perdido su salvación, porque la salvación no se pierde, es por gracia. Pero aún siendo salvos, ellos han tomado la decisión de alejarse de la gracia de Dios por la influencia que, según versículo 7, se han introducido gente, maestros, conocidos como judaizantes, y se les llama judaizantes porque su doctrina tiene que ver con la ley de Moisés, que están perturbando y que están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Al final del versículo 9 se usa una de las palabras más fuertes de la Biblia, donde les dice que estos falsos maestros que están perturbando y pervirtiendo el evangelio de Cristo, estos son malditos. El lenguaje que el apóstol Pablo usa es fuerte. En capítulo 3, verso 1, el apóstol les llama a estos cristianos insensatos. En capítulo 4, verso 20, él manifiesta que no puede hablar de otra manera, que a él le gustaría cambiar de tono, que le gustaría dirigirse a los hermanos de estas iglesias de otra manera. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estaba admirado de que tan rápidamente estos creyentes se hayan alejado del mensaje de gracia que el apóstol Pablo les había comunicado. Y está enojado con estos falsos maestros que están perturbando y pervirtiendo el mensaje, y les dice que ellos son malditos cuando estos falsos maestros tratan de que los creyentes de las iglesias de Galacia lleguen a circuncidarse para poder ser salvos. Esa es la doctrina que ellos están transmitiendo. El apóstol Pablo con fuertes palabras le dicen: si tantas ganas quieres que estos se circunciden, ¿por qué ustedes no se castran? Este es el lenguaje que utiliza Gálatas. Es un lenguaje fuerte. Es un lenguaje que confronta a los cristianos de las iglesias de Galacia y confronta a los falsos maestros que están pervirtiendo el evangelio. El apóstol está muy enojado
muy enojado de que tan rápidamente estos creyentes de Galacia se hayan alejado del mensaje que fue comunicado por el apóstol cuando estuvo allí hace poco en su primer viaje misionero. En el primer siglo, cuando una persona quería redactar una carta, era muy común, era uno de los mecanismos que se usaban. Las cartas en el primer siglo, no dentro de la iglesia, cualquier persona, tenían una estructura: apertura, cuerpo y despedida. Y esa estructura para escribir las cartas fue adoptada por la totalidad de los escritores del Nuevo Testamento que escribieron una carta. Así es que lo que era cotidiano para todas las personas fue adoptado por los escritores de las 20 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento como la estructura básica de cómo ellos escribían las cartas que tenemos en la palabra de Dios. Apertura, cuerpo y despedida. Es la forma en que se han escrito las 20 cartas del Nuevo Testamento. Los temas que se tratan en la carta de Gálatas son diversos y en la pantalla usted puede observar cuáles son: la fe, las obras, la ley, la gracia, la libertad, el legalismo, la obra del Espíritu Santo, los deseos de la carne, el pacto con Abraham. Algunas doctrinas: justificación, salvación, santificación. Y todas estas palabras y todos estos temas y doctrinas que se tratan tienen en común el hecho de desarrollar la doctrina de la justificación, porque ese es el tema principal de la carta a los Colosenses. Uno de los errores típicos que nosotros cometemos cuando llegamos a leer la Biblia es que nos olvidamos de pensar que la Biblia tiene un solo tema. No dos, no tres, no cuatro, un tema tiene la Biblia. Y a veces el no recordar esto nos hace ver a la Biblia como un libro que habla de la familia, de la asistencia a la iglesia, de los diezmos, de la educación a los hijos, de diferentes tópicos. Y aunque la Biblia sí topa esos temas, solo lo hace con el objetivo de desarrollar un solo tema que la Biblia tiene. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted lee un libro de la Biblia, debe preguntarse cómo ese libro de la Biblia y cómo esta historia particular o estos principios específicos de los que estoy leyendo contribuyen al único tema que existe en la Biblia. La Biblia, 66 libros, son 66 piezas de un rompecabezas. Y cada uno de los libros de la Biblia es una pieza de ese rompecabezas que, unido a las otras piezas del rompecabezas, comunican una sola historia. El hombre ha pecado y Dios ha hecho provisión para que a través de Jesucristo el hombre tenga salvación. La historia de la redención es el tema de la Biblia. Y cada vez que leo un libro de la Biblia o un pasaje de la Biblia, tengo que pensar esta información en la que estoy meditando, ¿qué tiene que ver con el tema de la Biblia, la historia de la redención? Gálatas va a hablar de fe, obras, ley, gracia, libertad, legalismo. Y todos esos temas no son temas desconectados, porque hay un solo tema del cual el apóstol quiere hablar. El propósito de la carta a los Gálatas es hablar de la justificación por fe
sin las obras de la ley. Así es que cuando leo acerca del Espíritu Santo en Gálatas 5, tengo que pensar en cómo ese tema de el Espíritu Santo y el fruto de el Espíritu que se habla ahí tiene que ver con este tema, justificación por fe. Cuando leo otro pasaje de Gálatas acerca de la libertad cristiana, tengo que preguntarme qué tiene que ver ese tema expresado allí en Gálatas 5 con el tema principal de la carta, que es la justificación por fe, sin las obras de la ley. Debemos aprender a leer y a entender la Biblia de otra manera. La carta a los Gálatas me habla de esa justificación por fe, donde Dios me declara justo, aunque no soy, aunque no vivo como una persona justa, me declara justo porque Cristo ha muerto por mí en la cruz y me he apropiado de su salvación. Soy salvo y he sido justificado, he sido declarado justo, no por lo que hago, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y no necesito nada más que lo que Cristo hizo en la cruz para ser salvo. Soy justificado por la fe en Cristo, sin ningún tipo de obras, sin nada más. No puedo añadir nada más a mi salvación. No es la muerte de Cristo en la cruz más algo que pueda añadirlo. No es la muerte de Cristo más un grupo de reglas. No es la muerte de Cristo más estos principios. No es la muerte de Cristo más algo que se me ocurra. La salvación es únicamente por gracia. Soy justificado por la fe en Cristo y nada más. Y el enojo del apóstol Pablo es porque estos judaizantes están tratando de convencerles a los cristianos, sobre todo cristianos gentiles, que necesitaban aceptar a Cristo como su Salvador, pero necesitaban apropiarse de conceptos y principios expresados en la ley de Dios. Debían circuncidarse, debían comer de manera distinta, no podían comer de todos los animales, sino solamente de ciertos animales. Debían apropiarse de los conceptos y los principios expresados en la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y si ellos no hacían eso, ellos no podían ser salvos, porque para ser salvos, según los judaizantes, se necesita a Cristo y también las reglas de la ley de Dios. Observa lo que están tratando de hacer. Nosotros debemos ser cuidadosos con esto, porque podemos llegar a pensar equivocadamente que a nosotros no nos puede pasar porque, yo entiendo que soy salvo solo por la fe. Yo no voy a añadir nada más. Tenemos una agrupación llamados adventistas que han caído en esto. Yo soy salvo más cumplir la ley. Yo soy salvo más guardar el sábado. Yo soy salvo más esto, más lo otro. Y usted puede darse cuenta de que en muchas religiones y en sectas hay la tendencia de que somos salvos, de que podemos ser salvos a través de Cristo y algo más. Y esto ha molestado tremendamente al apóstol Pablo. Porque en estos creyentes verdaderos, el apóstol ve el peligro de que ellos han aceptado falsas enseñanzas de estos judaizantes y ya no solo aceptan la justificación por fe, sino llegan a aceptar que hay otras cosas que hacer para ser salvos, para mantenerse salvos. El apóstol Pablo va a hablar de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, específicamente de los 5 primeros libros, porque va a hacer una defensa tal en la que va a mostrar que la justificación es por fe, sin las obras de la ley. Y para que nosotros, como los creyentes de Gálatas, no lleguemos a la equivocación
de pensar que la ley de Dios, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia o el Antiguo Testamento ya no tiene que ver con nosotros, porque ya estoy en la época de la gracia y no de la ley. El apóstol Pablo va a hablar de la ley de Dios y va a mostrar cómo la ley de Dios no es el problema. La ley de Dios es santa, la ley de Dios es perfecta. El Antiguo Testamento es para nosotros los creyentes actuales, no para ser salvos, sino para entender cómo es Dios, su perfección, su grandeza, sus principios. El Antiguo Testamento no es inútil, pero la ley de Dios nunca tuvo el objetivo de salvarnos. Tuvo el objetivo de ser como una nana que cuida al niño pequeño hasta que es grande. Y cuando ya es grande y puede entender que solo la salvación es por fe, la ley ha cumplido su objetivo. Ese era el objetivo de la ley, llevarnos a Cristo, no ponerse en vez de Cristo. La ley santa y perfecta de Dios comunicaba la incapacidad del hombre de cumplir todo lo que está expresado en el Antiguo Testamento y por eso la necesidad de Cristo. Esta gente alejada de la gracia era salva. Y el apóstol Pablo va a usar muchas veces el concepto de recordarles quiénes son ellos en Cristo. Les va a llamar muchas veces hermanos, les va a llamar muchas veces hijos de Dios, les va a llamar hijos de la promesa, va a afianzar su posición en Cristo porque no han dejado de ser salvos, porque no se puede dejar de ser salvos. Pero sí puede alejarse un creyente de la gracia de Dios. Y puede caer en esclavitud de pecado. Y puede caer en libertinaje. Y puede vivir como si no fuera cristiano, aunque lo es. Y estos cristianos han pensado que Jesucristo no es suficiente para justificarles. Y por eso necesitan el legalismo, las leyes del Antiguo Testamento. Hermano, Gálatas nos enseña a vivir y a disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Capítulo 5, verso 1 nos va a hablar de eso. Que debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. Y debemos ser cuidadosos porque esa posición de libertad que nos ha dado Cristo, para algunos creyentes pueden alejarse de esa libertad y empezar a creer que la vida cristiana tiene que ver con el cumplimiento de reglas legalistas. O ese cristiano puede alejarse a otro extremo pensando que la ley de Dios le posibilita a vivir en libertinaje, siendo nuevamente esclavos del pecado. Gálatas nos enseña a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Y no alejarnos ni al legalismo ni alejarnos al libertinaje, pero sí disfrutar de una vida diferente, una vida distinta, una libertad del pecado que solo en Cristo tú y yo podemos tener. La carta a los Gálatas es una carta que tiene características especiales. La primera característica es que es la única carta que está dirigida a un grupo de iglesias. La única, a un grupo de iglesias. Una segunda característica es que en esta pequeña carta se ofrece detalles acerca de la persona del apóstol Pablo. Se nos va a mencionar detalles que no sabemos ni siquiera en el libro de los Hechos, de detalles de la conversión de Pablo y de sus viajes misioneros. La carta a los Gálatas, junto con la carta a Segunda a Corintios, son las dos cartas que nos dan más datos personales del apóstol Pablo.
son las más autobiográficas. La carta a los Gálatas es una carta complementaria, porque tiene una relación tan cercana y tan estrecha con la carta a Romanos. 19 pasajes que se usan en Romanos se usan en la carta de Gálatas. 19 pasajes que se usan en la carta a los Gálatas se usa en la carta a los Romanos. Las dos cartas tienen una conexión importante y significativa. Esta carta a los Gálatas, en esta carta a los Gálatas, no hay una sola palabra de elogio por parte del apóstol Pablo. No hay una sola palabra de agradecimiento del apóstol Pablo. No hay una sola palabra, una sola petición de oración. Esta carta es distinta. En esta carta vas a ver a Pablo molesto. Vas a ver a Pablo enojado. Se va a ver el corazón de Pablo y se va a ver fuertes y apasionados sentimientos en contra de creyentes que rápidamente han abandonado la gracia de Dios y rápidamente y falsos maestros que están enseñando doctrinas equivocadas. Martín Lutero, uno de los instrumentos en las manos de Dios para la reforma, él dijo: Gálatas es el mejor libro de la Biblia. Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la reforma. La carta a los Gálatas es la carta en la que se apoyó Martín Lutero para toda la reforma. Es el grito de guerra de la reforma. La carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia, porque nos habla de la libertad y nos habla que de la única manera en que la persona puede ser salva es a través de Cristo. Un escenario histórico donde la Iglesia Católica enseñaba que la persona llegaba a tener salvación a través de Cristo y a través de todo lo demás, todo un andamiaje de esfuerzo humano, de dinero, de preceptos y de conceptos. Martín Lutero usa la carta a los Gálatas para mostrar que la justificación únicamente viene por la fe en Cristo, sin nada más. En la carta a los Gálatas hay algunos aportes a la teología, es decir, nos ayuda a entender ciertas facetas y ciertos detalles de Dios. ¿Observaste cómo empezó el versículo 1? Pablo, apóstol. Y apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo empieza defendiendo su apostolado. Porque cuando leamos Gálatas nos vamos a dar cuenta que estos judaizantes se han metido en las iglesias de Galacia y están diciendo que el apóstol Pablo no es un apóstol, que no es parte de los 12 apóstoles. Él no tiene la autoridad para ser apóstol y todo lo que él diga no debe ser aceptado por las iglesias porque él no es apóstol. ¿Te das cuenta por qué empieza de esta forma la carta a los Gálatas? Él empieza defendiendo su apostolado. Porque si llegan a aceptar que Pablo no es apóstol,
el mensaje que él ha traído también es cuestionado. También no debe ser aceptado. Si él no es apóstol, no es válido la enseñanza que él nos ha dado. Y es lo que los judaizantes están diciendo. No deben escuchar lo que él les enseña, porque él no está enseñando la palabra de Dios, porque él no es apóstol de Jesucristo. Si dañan el apostolado de Pablo, dañan el mensaje que trae el apóstol. Y si dañan el mensaje que el apóstol trae, una justificación por fe, están dañando el mensaje que la Biblia enseña. Y por eso llega a ser tan importante una defensa del apostolado, una defensa de Pablo, de su apostolado. El capítulo 3, verso 6, nos muestra que otra contribución importante de esta carta es la forma en que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La forma en que Abraham fue salvo. Porque estos judaizantes que estaban afectando tanto a la iglesia, una de las personas que para estos judaizantes tenía autoridad, no negaban la autoridad, era Abraham. Ahora un detalle significativo, y cuando lleguemos a capítulo 3 lo desarrollaremos. Abraham fue contado por justicia. Fue justificado por fe. Fue declarado justo. Y aquí el detalle significativo. Cuando Abraham llegó a ser salvo, pasaron 400 años y Dios dio la ley de Moisés. Abraham se salvó sin necesidad de la ley de Dios. Y este va a ser el argumento que el apóstol Pablo use. Ustedes que respetan y creen y reconocen la autoridad de Abraham, ¿cómo es posible que Abraham se salvó sin necesidad de la ley de Dios? ¿Observas el argumento? Súper importante. No necesitamos la ley de Dios para salvarnos. Si tenemos a disposición la ley nos va a empujar. No para ser salvos a través de la ley, sino para ser salvos en la única persona en la que podemos ser salvos, es Cristo. Es el argumento que Pablo va a usar. En el capítulo 5, verso 1, el apóstol va a desarrollar la libertad en Cristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, la Biblia nos llama, nos insta, nos ordena a que nosotros vivamos en la libertad que tenemos en Cristo, que estemos firmes en la libertad que tenemos en Cristo. ¿Qué es ser libre en Cristo? ¿Cómo aplico esa libertad en Cristo en mi día a día? ¿Estoy viviendo en conformidad con esa libertad? ¿Estoy yendo en contra de la libertad que tengo en Cristo? ¿Esta actividad en la que me estoy involucrando, esta cosa que estoy haciendo, va en contra de la libertad que tengo en Cristo? Cuando lleguemos a capítulo 5, veremos qué significa la libertad en Cristo y cómo la libertad en Cristo es la única forma de llegar a disfrutar una vida distinta, una vida diferente para el creyente actual. Mientras los judaizantes
ponían el requisito, entre otros requisitos, ponían el requisito de circuncidarse. El apóstol Pablo va a decir que la salvación y esa justificación es un asunto de gracia, no de obras. Es un asunto de algo que Dios hace por nosotros, no de algo que nosotros hacemos para ganarnos la salvación. Va a desarrollar el tema de la salvación únicamente por gracia. Y nos va a mostrar por qué. El evangelio que llegó a los Gálatas inicialmente y el evangelio que llegó a nosotros es un mensaje grandioso. Es un mensaje que no admite el esfuerzo humano, que solo es cuestión de Dios y lo que Él hace para poder ser salvos. Y entendiendo lo grandiosa de la salvación y entendiendo lo grandioso de lo que Cristo ha hecho por nosotros, el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 5, termina diciendo: ¿a quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. La obra de Cristo y la obra de Dios el Padre es lo que nos lleva a darles la gloria y la honra a Él. Y cuando nosotros aceptamos una salvación que no es por gracia, que depende aunque sea un poquito de lo que yo haga, entonces podemos compartir la gloria que le pertenece solo a Dios. Pero cuando reconocemos que somos salvos solo por la fe, solo por la gracia de Dios, la única respuesta que el cristiano da es glorificar a Dios, sin sentirnos orgullosos, sin sentirnos como que nosotros hicimos algo para salvarnos, cuando no hicimos nada, cuando no podíamos hacer nada. Todo es por gracia. ¿Y por qué es por gracia? El único que debe merecer la gloria y la honra es Dios. Gálatas nos muestra un asunto muy urgente que las iglesias de Galacia debían llegar a entender: la justificación por fe sin las obras de la ley. Es un asunto urgente para ellos, y como lo verás en el desarrollo de los mensajes dominicales, es un asunto urgente para nosotros, para esta iglesia. Te invito a venir preparado los días domingos, haciendo los devocionales semanales que estamos enviando por el WhatsApp de la iglesia y meditando en una porción de Gálatas para venir acá con un mejor entendimiento y aprovechar de mejor forma el sermón del domingo. Espero que sea una bendición el estudio de Gálatas. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de poder estudiarla. Y Padre, en este momento que arrancamos el estudio de esta pequeña carta a los Gálatas, Padre, yo te ruego que tú uses este tiempo para hablarnos, para mostrarnos cómo fue un asunto importante en el primer siglo y sigue siendo para nosotros un asunto importante. Que podamos aprender cómo tener la libertad en Cristo, cómo llegar a disfrutar de esa libertad, cómo dejar de ser esclavos de
ese pecado en particular. Pedimos tu bendición a lo largo de este estudio. Padre Celestial, te ruego por la persona que acaba de pasar que tú puedas obrar, Señor. Si todavía no te conoce como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, Señor, a llegar a entender la justificación por fe y las implicaciones prácticas que este concepto tiene en nuestra vida. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.